¿Reconoces cuál es este sonido? A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo. Y yo la conozco, le gusta lo que... Todos los productores deberíamos de aprender a hacerlo. Yo sé que algunos ya lo reconocieron y saben su nombre, para otros no saben cuál es. Y bueno, se llama Reese Bass. Este sonido ha sido un bajo muy utilizado en muchos géneros de la música en general, tanto reggaetón, electrónica, en fin, casi en la mayoría. Este sonido en específico se utiliza mucho para crear ambiente en la parte donde queremos dar una atmósfera grande a nuestras instrumentales. Así que en este video te voy a mostrar cómo hacer un Reese Bass desde cero en Vital. Pero antes déjame decirte algo, no te saltes esta parte. Yo sé que ya tengo como casi 3 semanas que no había subido video a este canal, sin embargo todo tiene un porqué y básicamente es porque estamos terminando la nueva librería que vamos a sacar Axbeats y yo este 13 de febrero y es el volumen 2 de Waves Drum Kit. Pero bueno, ya le dedicaré su video. Bueno, aquí yo ya tengo una melodía la cual vamos a utilizar de base para ir creando nuestro Reese Bass y que ustedes puedan escuchar cómo es que ya suena en contexto dentro de una melodía. Este sonido es muy sencillo de hacer. De hecho no vamos a tardar casi nada. Sin embargo sé que hay personas que apenas se están introduciendo poco a poco al mundo del sound design o ni siquiera saben qué es sound design. Solo les puedo decir algo y es que en esto no hay reglas. El punto es experimentar. Además decirles que estoy trabajando en algo que sé que les va a gustar para todos esos que quieren aprender sound design. Ok, de primeras vamos a empezar con el primer oscilador, que esta es una onda de sierra totalmente. No hay más. Y el sonido como tal, primer cosa es bajarle 2 octavas aquí a este sonido. Obvio vamos a tener esto. La magia aquí es cuando nosotros subimos el unison. Lo puedes subir a 5 voces, a 6 voces, como tú gustes. De hecho aquí es una representación de las voces que tú estás teniendo. En mi caso yo lo voy a dejar en 8 voces porque quiero que haya 2 voces al centro y las otras 6 se estén repartiendo en la izquierda y en la derecha para tener justamente este sonido. Esa es la base de un Reese Bass. De aquí vamos a probar el unison. El detune es qué tan separadas van a estar estas voces. En mi caso yo quiero que no estén tan separadas, sin embargo que se aprecien bien, como lo acabamos de poner, un 7% está perfecto. Y de aquí vamos a prender el filtro 1, que como ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte el oscilador 1 ya dice que va directo al filtro 1. Y de hecho con esto ya tendríamos nuestro Reese Bass como tal. Sin embargo, obvio no lo vamos a dejar aquí. De aquí vamos a empezar a experimentar más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primer cosa es bajándole a una voz aquí en la polifonía. Esto es muy importante porque estamos trabajando con un bajo y no queremos hacer acordes con un bajo, ¿saben? De aquí vamos a empezar a modificarlo. ¿Cómo lo vamos a modificar? Yo le voy a bajar la resonancia a 0. Le voy a bajar el drive, que básicamente esto es una distorsión dentro del filtro. Le puedo cambiar el filtro si yo quiero. De aquí lo que voy a hacer es automatizar el filtro y que tenga más movimiento. ¿Cómo lo hacemos? Con un LFO lo arrastramos aquí. Si nosotros presionamos, vemos que sigue la curvatura de este LFO. Yo lo voy a dejar así y lo voy a dejar en una frecuencia de 1 a 1, que va a ser muy lenta. Pero no quiero que se abra tanto. Para darle más poder voy a activar un segundo oscilador. Lo voy a redirigir al filtro número 1. Y lo que voy a hacer con este es bajarle solo una octava. Y a este le voy a subir nada más 5 voces. Quiero un poquito más filtrado. Y lo que voy a hacer aquí es darle aquí en legato y le voy a subir un poquito el glide. Esto para que cuando pasemos de nota a nota suene como si estuvieran entrelazadas. Vamos a ponerlo en contexto para que vean cómo es que está sonando.
bastante bien. Y como yo se los comentaba, todo es cuestión de experimentar. Para darle un toquecillo extra, voy a agarrar un macro y voy a pasarlo aquí en frecuencia. ¿Para qué? Para que cuando el macro yo lo suba la rapidez con la que el LFO empieza a hacer este movimiento en el cutoff. En efecto, si quieren ponerle un chorus, puede quedar bien. Yo en lo personal casi no le pongo chorus. Lo que pueden hacer sí es meterle una distorsión y ponerle un filtro post. Además, otra característica es que muchas personas lo utilizan solo como un bajo para darle más estéreo al bajo principal. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros tenemos nuestra onda senoidal pura, que ese es nuestro bajo principal, y este Reese Bass solo le da más textura. Y por eso muchas personas lo que hacen es cortarle aquí alrededor de 90, 80, dependiendo. Yo lo voy a dejar en 60 y como tal, así de sencillo es hacer un Reese Bass. Yo te acabo de mostrar la base de este sonido, sin embargo tú puedes experimentar con diferentes wavetables, diferentes filtros, efectos, etcétera, etcétera. Te recuerdo que en el diseño de sonido no hay reglas. Así que nada, te voy a poner el resultado final de este bajo y si quieres que te regale este preset, simplemente ve a seguirme a mi Instagram y mándame un mensaje con la palabra Reese Bass. Y así de sencillo puedes descargar este bajo. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like. También no olvides suscribirte al canal si aún no estás suscrito. Activa la campanita para que te llegue notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en darle like, en comentarlo, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales y recuerda que este 13 de febrero sale Waves Volumen 2. Adiós.